Nosotros ya hemos visto, por un lado, lo que eran las relaciones de poder y vimos cuáles son los modos de adquirir las relaciones de poder, que eran la posesión y la tenencia. Como ya vimos, las relaciones de poder son una cuestión de hecho, que pueden tener una consecuencia jurídica, ¿sí? Pero básicamente son una cuestión de hecho. El derecho real de dominio es una cuestión de derecho, ¿sí? ¿Por qué es una cuestión de derecho? Porque siempre va a tener consecuencias jurídicas y además, para yo convertirme en titular de dominio, recuerden que tengo que reunir ciertos extremos o requisitos que requiere la ley, que tengo que tener título y modo, ¿sí? Para convertirme en titular de derecho real de dominio tengo que adquirir, ¿sí? Constituirme en titular de ese derecho real a través de lo que le llamamos teoría de la doble causa. Tengo que tener el título y tengo que tener el modo. Si estamos hablando de un bien inmueble, el título sería la escritura pública, ¿sí? En la que a mí se me transmitió la propiedad de ese bien inmueble, y el título tiene que venir, ¿sí? De alguien que esté legitimado al efecto, alguien que tenga capacidad y que esté legitimado al efecto. Sí, Lucía, vamos a compartir después un video de la clase, ¿sí? Entonces, el título tiene que ser transmitido por alguien que esté legitimado al efecto y que tenga capacidad. Si yo tengo el título y tengo el modo, que es la tradición traslativa del dominio, ¿sí? Me voy a convertir en titular de dominio. Perfecto, ya sabemos cuáles son los requisitos para convertirme en titular de dominio, si hay una transmisión del mismo. Ahora, ¿cuáles son los modos que la ley indica para poder adquirir ese dominio? Existen distintos modos. El modo por excelencia que les estaba diciendo es un modo derivado, que es la tradición traslativa del dominio. Es decir, cuando yo tengo título y alguien me transmite, me hace una tradición traslativa de ese dominio, me voy a convertir en titular de derecho real. Pero ese es uno de los modos de adquisición de dominio, ¿sí? Recuerden que dentro de lo que eran los derechos reales podíamos adquirir los mismos por actos entre vivos o por actos mortis causas, por ejemplo lo que es la sucesión hereditaria. Bueno, la tradición traslativa del dominio es uno de los modos de adquirir el dominio, que es a través de un acto entre vivos, que es la propia tradición, y es un modo de adquirir el dominio derivado. ¿Por qué es un modo de adquirir el dominio derivado? Porque alguien, un sujeto, le transmite el derecho real de dominio al otro. Hay una transmisión del dominio por parte de un sujeto hacia otro. Por eso hablamos de que es un modo de adquisición del dominio derivado. Pero este no es el único modo de adquirir el dominio. Y esto es lo que vamos a estar hablando en la unidad de hoy. La unidad número 7 nos va a decir cuáles son todos los modos que la ley entiende a través de los cuales alguien se puede convertir en titular de derecho real de dominio. Y dentro de estos modos tenemos una clasificación que es en originarios y derivados. Hay ciertos modos de adquisición del dominio que se denominan originarios y hay otros modos que se denominan derivados. Por ejemplo, la tradición traslativa del dominio, que es el ejemplo que hemos estado hablando, que es a través de un acto entre vivos, es uno de los modos de adquisición del dominio derivados, ¿sí? Dentro de los originarios vamos a empezar a hablar un poquito de los modos de adquirir el dominio originarios. ¿Por qué se les dice originarios? Porque acá no hay una intervención por parte de otro sujeto. Es decir, a mí el dominio no me lo transmite un tercero, el dominio no me lo transmite otro sujeto, sino que yo adquiero el dominio o de propia autoría, ¿sí? Porque voy y tomo la cosa, ¿sí? Hago un apoderamiento, una aprehensión de la cosa, como se le llama, o porque la ley, si reúno ciertos requisitos o si se dan ciertas características y situaciones que la ley exige, la ley me convierte en titular de derecho real de dominio. Por eso le llamamos modos de adquisición originarios, porque no es que el dominio me lo está transmitiendo un tercero, sino que el dominio lo adquiero yo, ¿sí? De mi propia voluntad, de mi propia autoría, o la ley, ante determinadas características o ante la reunión de ciertas cuestiones o situaciones que se tienen que dar, la ley decide convertirme a mí en titular de derecho real de dominio. Por eso hablamos siempre que los derechos reales son derechos de estructura legal, es decir, en los modos de adquisición del dominio originarios van a ver que, por lo que dice el código, por lo que dice el poder jurídico, en determinadas ocasiones yo voy a poder convertirme en titular de derecho real de dominio, más allá de que ese dominio no me lo esté transmitiendo otro, ¿sí?
Vamos hacia allá, vamos hacia los modos originarios de adquisición. Para empezar a hablar de los modos originarios de adquisición, se los voy a mencionar así brevemente, después vamos a analizar cada uno. ¿Sí? En concreto tenemos lo que son la caza, ¿sí? La pesca, ¿sí? Los enjambres, tenemos también lo que se denomina el régimen de tesoros, régimen de cosas perdidas, la transformación, la accesión de cosas muebles y la accesión de cosas inmuebles, y la construcción, la siembra y la plantación. Todos esos son modos originarios de adquisición del dominio que ahora vamos a empezar a analizar en concreto, ¿sí? Primero, para adquirir el dominio, ¿sí? A través de uno de los modos originarios, la forma de adquisición del dominio es por apropiación. Ya hemos estado hablando de lo que es la apropiación o el apoderamiento cuando vimos relaciones de poder. ¿Qué es la apropiación? Bueno, la apropiación es ir y tomar la cosa, es decir, unilateralmente es el acto a través del cual yo voy y me apodero de una cosa, ¿sí? Me apropio de una cosa que puede ser que encuentre, puede ser una cosa abandonada, puede ser una cosa perdida. Yo voy y unilateralmente tomo la cosa, me apodero de ella, me apropio de ella. La apropiación la tienen en el artículo 1947 y este artículo lo que nos va a decir es cuáles son las cosas que para la ley son susceptibles de apropiación y cuáles son las cosas que para la ley no son susceptibles de apropiación. Es decir, la ley no me permite a mí en cualquier contexto o en cualquier situación apropiarme de cualquier cosa, sino que este artículo es importante porque lo que va a establecer es cuáles son aquellas cosas que por el código, por la ley, está permitido que alguien se apropie de ellas y cuáles son esas cosas que la ley prohíbe que alguien se pueda apropiar de las mismas. Por eso tenemos en este artículo una división. Por un lado tenemos las cosas que son susceptibles de apropiación, es decir, que la ley me faculta, me permite, me da la autorización a mí de ir, tomar y apropiarme de esas cosas. Y por otro lado, este artículo nos dice que hay determinadas cosas que no son susceptibles de apropiación, es decir, yo no estoy facultado legalmente, no estoy autorizado por la ley a apropiarme de la cosa. ¿Lo puedo hacer? Sí. No, acá no está diciendo que yo no puedo hacerlo. Puedo ir y hacerlo. Lo que me dice ese artículo es que estaría contrariando la ley. No debería, ¿sí? Ahora, si yo voy por la calle y encuentro una cosa que no es susceptible de apropiación por el artículo 1947, pero voy y me apodero de ella y la apropio, estoy haciendo una apropiación, más allá de que después el código me diga que no es susceptible, ¿sí? de la misma. Esto obviamente, como hemos visto, va a tener ciertas consecuencias jurídicas para el que se apropia, digamos, de una cosa sobre la cual no está facultado para hacerlo y que no es susceptible de apropiación por este artículo 1947, ¿sí? El artículo 1947 nos dice que el dominio de las cosas muebles no registrables se adquiere por apropiación. Y acá les hago una salvedad, ¿sí? Esto es muy importante tener en cuenta. Este artículo habla de cosas muebles no registrables, es decir, cosas susceptibles de tener algún valor que no es necesario inscribirlas en algún tipo de registro. Es decir, en este caso no estaríamos incluyendo, por ejemplo, lo que son los bienes inmuebles, que son una cosa inmueble, son un bien inmueble, y tampoco estaríamos incluyendo las cosas muebles registrables, por ejemplo, un vehículo automotor. Obviamente, porque para yo adquirir el dominio de un vehículo automotor no alcanza únicamente con que yo encuentre un vehículo, ¿sí? Y me apropie de él, sino que se tienen que dar determinadas características. Tengo que tener un título, ¿sí? Suficiente, que será en todo caso el formulario 08 de compraventa automotor, y tengo que tener un modo suficiente, que como hemos visto en automotores, en cosas muebles registrables y en vehículos automotores, es la inscripción del derecho real, es decir, el registro de la propiedad automotor es un registro constitutivo. El derecho nace cuando yo me inscribo. Entonces, no aplica este artículo 1947 para cosas muebles registrables, justamente por eso, porque requieren o la inscripción en un registro o requieren para que nazca el derecho o para hacerlo oponible frente a todos. Entonces, este es un
es una salvedad importante para hacerles. Cuando estamos hablando de apropiación, dentro de los efectos de este artículo 1947, estamos hablando de cosas, muebles no registrables, ¿sí? Y nos dice que son susceptibles de apropiación, es decir, yo voy a estar facultado por la ley a apropiarme de las cosas abandonadas, ¿sí? Es decir, las cosas abandonadas son las denominadas res nullius, es decir, cosas que no tienen un dueño, ¿sí? O que teniendo un dueño, él mismo las abandonó, es decir, tiene que haber un abandono expreso por parte de quien era su dueño. Pero si encontramos una cosa que está abandonada o que podemos suponer por sus características que se trata de una cosa que es abandonada o que fue abandonada por su dueño, es una cosa que es susceptible de apropiación por parte de aquel que la encuentre y se apropie de ella, ¿sí? Dentro de las cosas abandonadas, obviamente, acá hay distintas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Que se van a evaluar al momento de considerar si esa es una cosa abandonada o no. Una de ellas es, por ejemplo, el valor que pueda llegar a tener ese objeto, esa cosa que yo encuentro en la calle. No sé, imagínense que yo vengo caminando por la calle y me encuentro un teléfono, ¿sí? Un teléfono celular, un smartphone, de un gran valor económico, difícilmente yo pueda suponer que alguien abandonó ese teléfono, sino que estamos hablando más bien de una cosa que se perdió, que fue perdida por su dueño, o que su dueño no la está pudiendo encontrar, que fue perdida, que fue extraviada o que fue robada y descartada quizás en ese lugar. Entonces, el artículo 1947 nos dice de cosas abandonadas. Vamos a ver más adelante que hay un régimen específico que es para lo que son las cosas perdidas, ¿sí? ¿Qué sucede cuando yo encuentro una cosa que es perdida, que fue extraviada por su dueño? La realidad es que, ahora lo vamos a explicar más adelante, pero en principio yo no podría quedarme y convertirme en titular de dominio de esa cosa perdida, porque la misma se supone que ya tiene un dueño y debería actuar en consecuencia para que ese dueño la pudiera recuperar, ¿sí? Entonces, son susceptibles de apropiación las cosas abandonadas, sin un dueño, o que fueron abandonadas categóricamente por él mismo. También son susceptibles de apropiación los animales que son objeto de la caza y de la pesca. Y por último, el agua pluvial, ¿sí? Que cae en lugares públicos o que corra sobre ellos. Estas son las cosas susceptibles de apropiación. Dentro de las cuales no son susceptibles de apropiación tenemos lo que son las cosas perdidas, que ya hemos visto. Si encontramos nosotros una cosa que tiene algún valor, se presume que la misma es perdida, excepto prueba en contrario. Es decir, si yo encuentro algo de valor en la calle o donde sea, hay una presunción legal de que esa cosa está perdida. Esto admite prueba en contrario, ¿qué quiere decir? Si yo puedo demostrar que esa cosa que encontré, que tiene un valor, no fue perdida, sino que fue abandonada, bueno, perfecto. Podré convertirme en titular de derecho al dominio por apropiación, es decir, pues se trata de una cosa abandonada. Pero en este caso opera una presunción legal. ¿Cuál es la misma? Ya lo hemos visto. Si encuentro una cosa perdida que se presume que tiene un valor, la presunción legal va a decir que esa cosa no está abandonada, sino que es una cosa que se extravió o fue perdida por su dueño. Si yo logro demostrar en todo caso, con la prueba que voy a ofrecer en contrario, que se trata de una cosa abandonada, bueno, podré apropiarme de la misma, ¿sí? Entonces, no son susceptibles de apropiación las cosas perdidas, ¿sí? Obviamente esto va a incluir aquellas cosas que hayan sido hurtadas o robadas, ¿no? Que para su dueño es lo mismo, esa cosa fue perdida, la extravió, la perdió. Tampoco son susceptibles de apropiación los animales domésticos, ¿sí? Aunque escapen e ingresen en un inmueble ajeno. Es decir, si yo tengo animales domésticos, puede ser un perro, un gato, cualquier tipo de animal que por los usos y costumbres y culturales sean domésticos, así que vivan con el ser humano. Si se extravía algún animal doméstico, más allá de que se escape o que ingrese en un inmueble ajeno, quien lo halle, ¿sí? No puede apropiarse del mismo, ¿sí? Incluso ingrese en el inmueble. No sé, imaginen el ejemplo de que yo tengo un animal, se escapa, ¿sí? Mi perro, mi gato, y se ingresa en el inmueble de un vecino.
o de cualquier persona que lo pudiera, que se pudiera apropiar de él, ¿no? En la calle. La realidad es que la ley no lo faculta a apropiarse porque se trata de un animal domesticado, es decir, debería devolverlo a quien es su titular, ¿sí? Y tampoco son susceptibles de apropiación, perdón, los animales domesticados. La diferencia entre animales domésticos y domesticados es que los animales domésticos son los que habitualmente, por una cuestión cultural, social, suelen convivir con el hombre, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es un perro, un gato. Los animales domesticados son animales que no son domésticos, que no están habituados, ¿sí?, a convivir con el hombre, ¿sí?, en una situación doméstica, pero sin embargo se han acostumbrado a ello, ¿sí? En el caso de los animales domesticados, no son susceptibles de apropiación mientras su dueño no desista de perseguirlos. Es decir, si el dueño de ese animal domesticado lo está persiguiendo, es decir, lo quiere recuperar, no son susceptibles de apropiación. Salvo que quien era su dueño desista en esta voluntad de perseguirlos. Si estos animales domesticados emigran, es decir, se van y se habitúan a vivir en otro inmueble, van a pertenecer al dueño de ese inmueble si ese dueño no utilizó ningún tipo, dice el artículo, de artificio para traerlo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Perfecto, seguimos. Como hemos visto, uno de los modos originarios para adquirir el dominio es a través de la caza. La caza está regulada en el artículo 1948. Básicamente nos dice que el animal salvaje o domesticado que recupera su libertad natural pertenece al cazador cuando éste lo tome. Y siempre y cuando el mismo no desista de perseguirlo, de perseguir al mismo, ¿no? Y el artículo 1948 nos va a decir que pertenece al dueño del inmueble todo animal que haya sido cazado en él sin su autorización expresa, ¿sí?, o tácita. Es decir, si yo soy titular de dominio de un inmueble, todo animal que haya sido cazado en él sin mi autorización expresa o tácita me pertenece a mí. Acá les quiero hacer una salvedad. Estamos hablando de animales salvajes o animales domesticados, es decir, animales que no son domésticos ni están habituados a convivir con el hombre. Más allá de esto, la caza es una actividad que en general no está habilitada o no es legal en el ejercicio de la misma. Es decir, acá tenemos que ir a lo que son las normas locales, ¿sí?, las normas ya sea administrativas locales o provinciales o nacionales, respecto a las cuales obviamente no está permitido cazar cualquier tipo de especie animal. Y hay, extensas leyes de protección al medio ambiente y a ciertas especies que están en peligro de extinción. ¿Sí? Les quiero hacer esta aclaración porque no es que el artículo 1948 nos dice que yo puedo ir y cazar cualquier tipo de animal, sino que sienta, por así decir, cuáles son las características a través de las cuales yo adquiero el dominio de los mismos. Pero este artículo 1948 también aplica subsidiariamente a lo que son las normas administrativas, ya sea locales o a lo que sean las leyes provinciales, municipales o incluso nacionales, en referencia a lo que es la autorización para cazar o no determinado tipo de especies y las protecciones que hay a ciertas otras, ¿sí? Más allá de la caza tenemos también lo que es la pesca como uno de los modos originarios del dominio, de adquirir el dominio. Básicamente la pesca nos dice que quien pesque en aguas de uso público o esté autorizado a pescar en otras aguas va a adquirir el dominio de aquella especie acuática que obtenga, ¿sí? Aquí lo mismo, para poder adquirir el dominio a través de este artículo 1949, la pesca se tiene que estar dando en aguas de uso público o en el caso de que haya o que medie autorización por parte de la autoridad de aplicación
para estar realizando el ejercicio de la pesca en ese determinado lugar. Esto, al igual que la caza, con la pesca ocurre lo mismo. No está habilitado pescar en cualquier tipo de agua, sino que tengo que ver lo que la autoridad local competente, ya sea el municipio o las leyes nacionales o provinciales respecto a lo que es la pesca, me indiquen. Pero si estoy pescando en un agua que sea de uso público o en la cual yo tenga una autorización por medio para ejercer esa actividad, bueno, aquellas especies acuáticas que yo obtenga mediante el ejercicio de la pesca van a pertenecer a mi dominio y a mi propiedad, ¿sí? Y uno puede decir, estos artículos quizás suenan como un poco lejanos, ¿no? Digo, ¿qué me importa pescar? Si voy a ejercer el ejercicio de la pesca, obtener una, dos o tres o cuatro especies acuáticas. Bueno, esto está más pensado quizás, si bien aplica a la actividad individual de uno, ¿no? Está más pensado para lo que es la regulación de las actividades pesqueras, donde sí realmente es importante quién es el titular de dominio o no, ¿sí? De esas especies acuáticas, porque estamos hablando de que la actividad pesquera es una actividad económica muy importante que obviamente tiene que estar regulada. Es decir, la ley lo que hace en este artículo es regular en qué situaciones, mediante la actividad pesquera, alguien va a convertirse en titular de dominio y en qué situaciones no, ¿sí? Y lo mismo sucede con lo que es los denominados enjambres, ¿sí? El artículo 1959 nos habla de los enjambres, puede aplicar a lo que son las abejas, por ejemplo. El dueño, ¿sí? de un enjambre puede seguirlo a través de inmuebles ajenos, ¿sí? Si lo pierde, lo puede seguir a través de inmuebles ajenos, pero el artículo 1959 nos dice que va a tener que indemnizar el daño que cause en el ejercicio, bueno, de esa persecución que realiza del enjambre, ¿sí? Si no lo persigue más o cesa en su intento, esto es parecido a lo que sucede con los animales domesticados, con quien los está persiguiendo. Si no los persigue más, si no persigue más a este enjambre o cesa en su intento, el enjambre va a pertenecer a quien lo tome, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que es el régimen jurídico de cosas perdidas. Ya hemos visto que las cosas abandonadas son susceptibles de valor, mientras que las cosas perdidas no son susceptibles de valor, sino que tienen que ser restablecidas, tienen que ser devueltas a su dueño. ¿Por qué tienen que ser devueltas a su dueño? Porque la ley así lo establece, dice que no son susceptibles de valor. Y además, porque se presume que tienen un valor. Aquellas cosas que se presuma que tienen un valor se van a considerar cosas perdidas, salvo prueba en contrario, como hemos estado viendo, ¿sí? El artículo 1955 regula lo que es el hallazgo, qué sucede cuando alguien encuentra o halla una cosa perdida. Y nos dice que aquel que encuentre una cosa perdida, primero no está obligado a tomarla, es decir, si yo voy por la calle y encuentro una cosa perdida, es decir, una cosa que presumo que tiene un valor, no estoy obligado a tomarla. No tengo la obligación de tomarla y hacer la denuncia, o la obligación de tomarla y dar aviso a la policía, a la autoridad, digamos, competente, o a la autoridad judicial competente al caso, sino que yo tengo la posibilidad de elegir no tomarla. No tengo una obligación legal de tomar esa cosa que está perdida y que se presume que tiene un valor. Si yo tomo la cosa que está perdida, es decir, si decido tomar la misma, se asume por este artículo 1955 que yo voy a tener todas las obligaciones del depositario a título oneroso, ¿sí? Voy a tener ciertas obligaciones porque me voy a convertir en un depositario de la cosa. Voy a tener que tenerla en mi poder para luego, en algún momento, devolverla a su titular, digamos, de dominio, a quien ejercía, digamos, o a quien tiene un derecho a ejercer la propiedad sobre la misma. Este artículo 1955 también nos dice que tengo que restituir la cosa inmediatamente a quien tenga derecho a reclamarla. Es decir, si yo sé, si individualizo a la persona que es titular de propiedad de esa cosa, tengo que restituirle la cosa, o debo, mejor dicho, esto es un deber que establece este artículo, de devolver y restituir la cosa inmediatamente a quien sea su dueño, si yo lo conozco, o a quien tenga derecho a reclamarla. ¿Quién puede llegar a tener derecho a reclamarla? Bueno, aquel que tenga algún título o aquel que pueda demostrar que esa cosa perdida que yo tomé
es de su propiedad. ¿Qué sucede si no puedo individualizarlo? Es decir, si yo encuentro una cosa perdida que tiene un valor, la tomo y no puedo individualizar a quien era su dueño o a quien es su propietario. Bueno, lo que tengo que hacer es dar lugar a la autoridad, digamos, competente, ya sea policial, para que la misma, en el lugar del hallazgo, dé intervención al juez competente de la jurisdicción, ¿sí?, que corresponda. Entonces, resumiendo, este régimen jurídico de cosas perdidas lo que me dice es que yo no voy a poder adquirir el dominio de algo que es perdido, porque este objeto, esta cosa que es perdida, se presume que tiene un valor, por lo cual no es susceptible de apropiación. Si yo encuentro una cosa perdida y puedo individualizar a quién es su dueño o a quién es su propietario, le debo devolver la misma. Y si no lo puedo individualizar, voy a tener que dar aviso, ¿sí?, a la autoridad policial para que dé intervención al juez, ¿sí? Esto es el deber ser. Sabemos que obviamente en la diaria y en lo cotidiano, por supuesto que no ocurre siempre lo que pasa a la ley, ¿no?, lo que dice la ley. Pero bueno, esto es lo que dice el código, esto es el deber ser. Obviamente el código no podría sugerirme a mí, si quiere garantizar la paz social y el orden público, que yo me apodere, que yo me apropie y me convierta en titular de dominio de algo que yo sé que es perdido, de algo que yo sé que tiene un valor para otro sujeto y que no es de mi propiedad, ¿sí? Siempre los derechos reales puntualmente, que son de orden público, y el código, lo que van a establecer, lo que van a buscar es garantizar la paz, el orden social, y en la medida de las posibilidades, porque aquí entran varios derechos en juego, en la medida de las posibilidades, ser justo y equitativo al momento de otorgar un derecho real, ¿sí?, un derecho de propiedad a un tercero. Entonces suena lógico este régimen de cosas perdidas, porque básicamente lo que nos dice es: el código va a proteger, ¿sí?, a través de estos artículos, va a proteger a aquellos que pierdan una cosa, ¿sí?, frente a aquel que la encuentre. ¿De qué manera la va a proteger? No convirtiendo a ese que encuentra la cosa perdida en titular de dominio, ¿sí?, sino obligándolo, ¿sí?, o otorgándole un deber de restituir esa cosa a quien era su propietario, ¿sí? Este es el deber ser. Puede pasar, sí, puede no pasar también. Si no pasa, que es otra de las posibilidades, que alguien encuentre una cosa perdida, que tiene dueño, ¿sí?, que fue extraviada, que fue perdida por su dueño, puede ser que no la devuelve. Si no la devuelve, el dueño, el propietario, tiene una acción para recuperarla, si puede individualizar a aquel a quien la encontró, ¿sí? Pero bueno, lo que es importante es que nosotros conozcamos este régimen, porque obviamente a la hora de asesorar a un cliente si encontró algún objeto perdido, bueno, vamos a conocer lo que dice la norma y qué es lo que debería realizar en cada caso. Otro artículo importante es el 1956, que nos habla de la recompensa y subasta. Pues perfecto, por un lado, quien encuentra la cosa perdida debe restituirla, pero también hemos estado hablando de que estuvo actuando como depositario a título oneroso, es decir, estuvo haciendo una custodia de esa cosa, estuvo conservándola en un buen estado de conservación para poder devolverla a quien es su dueño. Entonces, el artículo 1956 nos habla de que existe la posibilidad de pedir una recompensa. Aquel que encuentre una cosa perdida y la restituya, a quien tenga derecho a reclamarla, previo a restituirla va a tener que se le van a tener que hacer los pagos que haya tenido en el ejercicio de su custodia, de los gastos. Es decir, aquel que conservó la cosa perdida en su poder y la mantuvo en un buen estado de conservación, va a poder exigir, cuando la restituya, que le sean devueltos los gastos de conservación y los pagos que realizó para mantener la misma, ¿sí?, en un buen estado. Y además de eso va a poder exigir, ¿sí? ¿Exigir por qué? Porque así lo establece este artículo, va a poder exigir el pago de una recompensa, ¿sí? Si se ofrece recompensa, es decir, si el dueño le ofrece una recompensa a aquel que le restituyó la cosa, la puede aceptar la recompensa ofrecida, o si no está de acuerdo con la recompensa ofrecida, puede reclamar su fijación por el juez, ¿sí?
sin perjuicio de ellos. Es decir, si yo restituyo una cosa que está perdida y el verdadero dueño me ofrece una recompensa y yo no estoy conforme, no estoy de acuerdo con la proporción de la recompensa ofrecida, voy a poder reclamar la fijación judicial, ¿sí? El dueño de la cosa puede librarse de todo reclamo, es decir, puede librarse del pago de los gastos de conservación o puede librarse del pago de la recompensa transmitiéndole al hallador su dominio. Vamos a poner un ejemplo. Imagine que yo pierdo un objeto, 2 meses después, 3 meses después me tocan el timbre de mi casa y viene alguien y me dice que encontró el objeto que yo había perdido y me exige que para devolvérmelo le dé, no sé, 10.000 pesos de recompensa, ¿sí? Y 5.000 pesos más por los gastos de conservación en los que incurrió por mantener el objeto bajo su custodia. Yo puedo librarme de ese reclamo si le transmito al hallador, ¿sí? A quien haya encontrado esa cosa perdida, el dominio. Es decir, si yo le transmito el dominio, si abandono, básicamente es un abandono de la cosa, si abandono esa cosa, si hago una transmisión del dominio, el hallador de la cosa se va a convertir en titular de derecho real de dominio y yo voy a verme librado de la carga o la obligación de afrontar cualquier tipo de gasto eventual, ¿sí? Imagínense en que pasan 6 meses sin que se presente nadie que tenga derecho a reclamar la cosa. Imagínense que yo encuentro una cosa perdida y pasan 6 meses y nadie, absolutamente nadie, viene a reclamar la misma. Bueno, en ese caso, si pasan 6 meses, bueno, obviamente yo ya tuve que dar aviso a la fuerza policial para que dé aviso a la autoridad judicial correspondiente. Si pasan 6 meses sin que nadie reclame la cosa, se va a realizar una subasta pública, ¿sí? Y la cosa, bueno, obviamente va a ser subastada. El remanente, ¿sí? Deducidos los gastos y el importe de la recompensa al hallador, va a pertenecer a la ciudad o al municipio del lugar donde la misma se halló, ¿sí? ¿Se entendió el régimen de cosas perdidas? ¿Alguna duda? Me avisan y seguimos, si no cualquier cosa. Si hay alguna duda, me escriben, por favor. No quiero que se queden con dudas. Perfecto. Bien, Santiago, gracias. Carlos, gracias. Bueno, seguimos. Cualquier cosa, si no, alguno me escribe lo que sea, la duda que haya quedado. Además del régimen de, acá dice Lucía, en caso que devuelva la cosa y no está bien conservada. Bien, Lucía, esa es una posibilidad. Por eso, como decimos, si yo encuentro una cosa perdida, tengo la opción de no tomarla. Si yo tomo esa cosa perdida, si yo me apropio de esa cosa perdida, automáticamente el artículo 1955 nos dice que yo voy a tener las obligaciones de un tenedor de la cosa, es decir, voy a tener las obligaciones de un depositario a título oneroso. ¿Qué quiere decir que tengo las obligaciones de un depositario a título oneroso? Que al momento de yo tomar esa cosa perdida, voy a tener la obligación o la responsabilidad de custodiar la misma hasta que aparezca quien tenga derecho a reclamarla. Es decir, voy a tener que mantener la misma en un buen estado de conservación y voy a tener que afrontar los gastos o los costos que a mí me lleve cuidar la cosa, ¿sí? Por eso se dice que voy a tener las obligaciones de un depositario a título oneroso. Voy a tener que conservar la cosa en un buen estado de conservación y darle cierta custodia. La situación que vos planteás puede suceder. ¿Qué sucede si aparece el dueño, si aparece el propietario y yo devuelvo la cosa y no está bien conservada? Bueno, voy a tener que responder por aquellos daños que se le haya causado a la cosa. ¿Por qué voy a tener que responder sobre aquellos daños que se le haya causado a la cosa? Porque el artículo 1955 me dice que si yo tomé la cosa perdida, voy a tener que realizar una cierta custodia de la misma. Por eso decimos que esto tiene consecuencias jurídicas. Obviamente esto es algo que quien no conoce de derecho, quien no conoce de derechos reales, no lo sabe. Seguramente la mayor parte de las personas no conozca específicamente estas cuestiones, de que tienen la obligación de recibir una recompensa y de que si se apoderan de una cosa que está perdida, van a tener que mantenerla en un buen estado de conservación, si no pueden sufrir futuros reclamos por los daños
ocasionado. Pero sí, si esa situación sucede, si se devuelve y no está bien conservada, posiblemente quien tenga derecho a reclamar la cosa o quien fuera su propietario va a poder, si obviamente prueba que el daño se provocó porque yo no la mantuve en un buen estado de conservación y no cumplí con las obligaciones de depositario, va a poder reclamar los daños que se le hayan producido a la misma. Por eso, tomar la cosa o no puede llegar a tener ciertas consecuencias jurídicas, ¿sí? ¿Se entendió, Lucía? ¿Quedó clara la...? ¿Pude sacarte la duda? Bárbaro. Bueno, mejor. Vamos entonces con otro régimen jurídico que se regula en esta unidad, que es el régimen de tesoros, ¿sí? Ya hemos visto qué sucede con el régimen de cosas perdidas. Vamos a hablar un poco de lo que es el régimen de tesoros. ¿Qué es un tesoro, básicamente? ¿Qué es para la ley? ¿Cuál es para la ley el concepto de tesoro? Lo tenemos en el artículo 1951 y nos dice que es toda cosa mueble que tenga un valor, obviamente, sin dueño conocido, que esté oculta dentro de otra cosa mueble o inmueble. Vamos de vuelta. Toda cosa mueble que no se sepa que tiene un dueño, es decir, sin dueño conocido, que esté oculta dentro de otra cosa mueble o inmueble. Les doy un ejemplo. Un tesoro puede llegar a ser algún tipo de objeto que tenga un valor cultural, imagínense por ahí una obra de arte, o algún tipo de objeto que tenga un valor económico importante, que esté oculto, por ejemplo, dentro de un inmueble. Imagínense que cuando se construyó un inmueble, se escondió o se ocultó cierto objeto, cierta cosa mueble dentro de la estructura de ese inmueble o al momento de realizar los cimientos del mismo. Ahí estamos hablando de que es una cosa mueble que tiene un valor económico, que no tiene un dueño conocido y que está oculta dentro de otra cosa mueble o cosa inmueble, ¿sí? Y esto tiene consecuencias jurídicas en relación a el descubrimiento. ¿Qué sucede si alguien descubre un tesoro? ¿A quién le pertenece el mismo? ¿O a quién, si tiene derecho, digamos, a una compensación? ¿O si adquiere el dominio o no de esa cosa que es considerada un tesoro y que encuentra, ¿sí? El artículo 1952 regula qué sucede con el descubrimiento. ¿Quién se considera para la ley que es el descubridor del tesoro? Para la ley se considera que es el primero que lo hace visible, ¿sí? La primera persona que lo haga visible, más allá de que no sepa que se trata de un tesoro, es el descubridor del mismo. Nos dice también este artículo que el hallazgo debe ser casual y solo tienen derecho a buscar el tesoro en un objeto ajeno los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. Es decir, en principio yo no estoy, digamos, habilitado o no tengo un derecho a buscar un tesoro en un objeto ajeno, a excepción de que sea un titular de un derecho real que se ejerce por la posesión. Y este artículo nos dice que el descubridor va a ser el primero que lo haga visible, más allá de que no sepa que es un tesoro, y que ese hallazgo debe ser casual, ¿sí? Entonces, ya vimos el concepto del tesoro para la ley, que es un tesoro, ya vimos cómo la ley considera que se tiene que dar ese descubrimiento para ser considerado tal, por el artículo 1952. Ahora nos queda ver los derechos del descubridor. ¿Qué sucede con aquella persona que encuentra un objeto que reúne las características para ser considerado un tesoro por este articulado, por el 1951, ¿sí? O por el 1952? Los derechos del descubridor nos dicen que si el tesoro es descubierto en una cosa propia, el tesoro va a pertenecer en su totalidad al dueño. No sé, si yo encuentro en mi inmueble un tesoro que está enterrado hace, no sé, 200 años, el artículo 1953 nos dice que si yo hice ese descubrimiento casual en una cosa propia, va a pertenecer en su totalidad el tesoro, en este caso a mí, que sería el dueño de la propiedad, ¿sí? El titular del derecho real de dominio sobre la propiedad. Si la cosa es parcialmente propia, es decir, si yo no soy el único dueño, sino que quizás la cosa tiene otro dueño, imagínense, puede ser un bien inmueble en condominio, en el que somos dos los dueños. Si la cosa es parcialmente propia, le corresponde por mitades, es decir, le va a corresponder una mitad de la titularidad, del valor de la cosa, como descubridor del tesoro,
y la otra mitad va a tener la otra mitad en proporción al porcentaje, ¿sí? O a la parte que tenga de la propiedad. Imagínense, vamos a poner el ejemplo del condominio. Tenemos dos personas que son condóminos. Los dos tienen el derecho, digamos, a ejercer, digamos, la propiedad, ¿sí? El uso y goce sobre el bien inmueble. Imagínense que uno de los condóminos, un día realizando una obra, ¿sí? Puede ser en el jardín, en el patio, uno de los condóminos descubre un tesoro. Ese tesoro le va a pertenecer en una mitad. ¿Por qué? En una mitad como descubridor, porque la otra mitad le va a pertenecer al otro dueño del inmueble, que va a ser el otro condómino. Y más allá de que tenga la mitad como descubridor, respecto a la otra mitad, el condómino que halló el tesoro va a tener el porcentaje, digamos, el porcentual en relación a la parte indivisa, es decir, a la parte de la propiedad que le corresponde. Entonces, el condómino que encuentra el tesoro no solamente va a adquirir una mitad como descubridor, sino que, como fue en parte de su propiedad, va a adquirir otra proporción de la titularidad en función de la parte que le corresponde, ¿sí? En el ejercicio de la propiedad, ¿sí? Quizás esto es medio complejo de entender. Si les queda alguna duda, me dicen, ¿sí? Otra de las posibilidades es que el tesoro no sea descubierto en una cosa propia, ¿sí? Sino que pueda ser descubierto casualmente en una cosa ajena. Si fue descubierto en una cosa ajena, le va a pertenecer por mitades, una mitad a quien descubrió el tesoro y otra mitad al dueño de la cosa donde se halló, ¿sí? Ya sea que se halló en otra cosa mueble o que se halló en una cosa inmueble. Si yo encuentro el tesoro en una cosa ajena, voy a tener la mitad de la titularidad del mismo, la mitad de una proporción por el descubrimiento del mismo, y la otra mitad va a ser o va a pertenecer al dueño, digamos, a quien tiene el derecho de propiedad de la cosa mueble o de la cosa inmueble donde se encontró el mismo. Otra situación que plantea este artículo es la posibilidad de que yo pueda encomendar, ¿sí?, a un tercero o a otra persona a que busque un tesoro en mi nombre, digamos, a través de una orden. Digamos, yo puedo facultar a un tercero o contratar, ¿sí? Esto sucede mucho, que hay equipos que buscan, digamos, tesoros. Puedo contratar a un tercero para que se ocupe de realizarlo en mi nombre. Los derechos del descubridor, nos dice este artículo, no pueden invocarse por la persona a la cual el dueño de la cosa le encarga buscar un tesoro determinado. Vamos a bajarlo un ejemplo. Imagínense que yo soy dueño de una propiedad y yo tengo la sospecha de que puede llegar a haber un tesoro en la misma, es decir, tengo el derecho a ejercer la posesión, es decir, podría hacer una búsqueda de ese tesoro. Si yo le encomiendo a un tercero que realice la búsqueda de ese tesoro, a mi nombre, ese tercero no va a poder luego invocar algún tipo de derecho por el descubrimiento, sino que está actuando en mi representación a través de, obviamente, un contrato. Yo contraté a ese equipo de terceros para que busquen el tesoro. Si lo descubren, no van a poder invocar ningún tipo de derecho como descubridores del mismo, ¿sí? Y lo que puede suceder también, y esto está regulado en el artículo 1954, es la búsqueda por el propietario de un tesoro. Es decir, alguien que sabe o que puede llegar a tener algún tipo de indicio de que hay un tesoro suyo escondido en otro lugar. Cuando alguien pretende que tiene un tesoro que dice haber guardado, por ejemplo, en un predio ajeno, o que quiere buscarlo, puede hacerlo sin el consentimiento del dueño del predio, pero va a tener que individualizar, es decir, va a tener que designar dónde guardó ese tesoro y va a tener que garantizar la indemnización de todo daño al propietario, ¿sí? Vamos a un ejemplo también para que se pueda terminar de entender este concepto, ¿sí? Esta regulación que hace el código. Imagínense que yo tengo una propiedad, no sé, un bien inmueble que está en mi familia hace 3 generaciones. Quien adquirió el inmueble es mi bisabuelo. Llegado el caso, yo termino, digamos, heredando esa propiedad. Y yo el día de mañana vendo el inmueble. Le vendo el inmueble a un vecino, a un amigo. Imagínense que le vendo el inmueble. Luego de que pasaron 2 meses de que vendo el inmueble,
encuentro un testamento, ¿sí?, de mi bisabuelo, o encuentro una carta de mi bisabuelo en la que dice que en el inmueble dejó escondido, no sé, 5 relojes de oro o que tienen un valor económico importante, los dejó escondidos dentro de la estructura del inmueble, ¿sí? Bueno, obviamente se trata, digamos, se puede llegar a tratar de un tesoro. Yo tendría la facultad de poder, sin el consentimiento del dueño del predio, recuperar el mismo, si puedo individualizar específicamente dónde se encuentra y obviamente si puedo garantizarle la indemnización al propietario, digamos, de ese inmueble de todos los daños que se le puedan llegar a ocasionar por la búsqueda del mismo, ¿sí? Esto es el régimen de tesoros. Nos quedan algunos modos originarios que vamos a ver. Uno de ellos es la transformación. El régimen de transformación está en el artículo 1957 y nos dice que hay adquisición del dominio por transformación si alguien de buena fe con una cosa ajena y mediante su sola actividad o la incorporación de otra cosa hace una nueva con intención de adquirirla, ¿sí?, sin que sea posible volver la cosa a su estado anterior. Y en tal caso, solamente va a deber el valor de la primera. Vamos por parte, porque es también algo complejo la redacción de este artículo. Nos dice, uno de los modos originarios de adquirir el dominio es por transformación, es decir, yo adquiero de buena fe una cosa que es ajena y mediante mi propia actividad o la incorporación de otra cosa, la transformo en una cosa nueva, con la intención de adquirirla, ¿sí? Luego de esa transformación nos dice el artículo que no va a haber posibilidad de volverla al estado anterior. En ese caso, yo solamente lo que tendría que hacer es pagarle, darle al propietario de esa cosa que se me transmitió el valor que tiene. Estamos hablando de una cosa que mediante mi actividad yo la transformé en una nueva. Imagínense, no sé, adquiero 20 tablones de cierto tipo de madera, ¿sí? Y yo soy carpintero. Mediante mi actividad lo voy a transformar en una cosa nueva. Voy a utilizar esas maderas para construir 3 mesas y, no sé, 10 sillas, imagínense. Si yo adquirí esas maderas de buena fe y por mi actividad, por el ejercicio de mi actividad, las transformé en una sola, en una cosa nueva, puede ser esas sillas o esas mesas, si no puedo volver las cosas al estado de conservación anterior, es decir, en este caso difícilmente pueda volver esas maderas al estado en el que se encontraban antes, porque obviamente fueron trabajadas, fueron pulidas, fueron cortadas, se realizó un trabajo sobre las mismas, yo voy a deber el valor de la primera, es decir, voy a deber el valor económico que tenían esas maderas a las cuales transformé. Pero en principio, si yo lo hice de buena fe, voy a obtener el dominio sobre esas sillas o sobre esas mesas que construí mediante mi actividad. Este es un ejemplo que les doy nada más, pero puede haber cientos de ejemplos mediante los cuales yo, a través de ciertas cosas, mediante la actividad propia de un tercero, las convierto, las transformo en una cosa nueva, ¿sí? ¿Qué sucede si la transformación se hace de mala fe? Es decir, yo sabía que esas cosas que estoy transformando no eran de mi propiedad. Yo sabía que las maderas que estoy trabajando no me pertenecen, sino que esas maderas le pertenecen a un tercero, o son de la carpintería de la vuelta, ¿no? Bueno, en ese caso, el dueño de la materia, el dueño de las maderas, en el ejemplo que les doy, va a tener un derecho a ser indemnizado por todo daño. Pero va a tener la opción de quedarse con la cosa nueva, es decir, aquel que era el dueño de las maderas va a tener, uno, o la opción de ser indemnizado por esa transformación, o va a poder quedarse, digamos, o tener el dominio sobre la cosa nueva, que es la que fue transformada, ¿sí? En este caso podría llegar a quedarse el dominio de la mesa o de la silla. Si opta el dueño de las maderas por quedarse con el dominio de las mesas y de las sillas, va a tener que pagarle al transformador, digamos a quien mediante su actividad las construyó,
el mayor valor que haya adquirido la cosa o su trabajo a elección, ¿sí? Esto es en el caso de que la cosa no pueda ser reversible al estado anterior, pero otra situación que se puede dar es que la cosa transformada sí pueda ser revertida al estado anterior en el que se encontraba. El artículo 1957 nos dice que si el transformador opera de buena fe y la cosa transformada sí es reversible al estado anterior, el dueño de la materia, digamos el dueño de la materia prima con la que se realizó esa cosa, va a ser el dueño de la nueva especie, es decir, de la cosa ya transformada. Y en este caso va a tener que pagarle al transformador el trabajo que haya realizado, y si no quiere pagarle el trabajo que haya realizado, le puede pedir al transformador, aquel que haya transformado la cosa, el valor de los gastos de reversión, es decir, el valor para poder revertir el estado de la cosa a su situación anterior, es decir, los gastos que le lleve revertir y volver la cosa al estado anterior. Y por último, la cuarta situación que se puede dar es si el transformador es de mala fe y la cosa transformada es reversible al estado anterior. Si el transformador es de mala fe y la cosa puede ser revertida a su estado anterior, el dueño de la cosa puede reclamar la cosa nueva sin pagar absolutamente nada a quien la hizo, o puede abdicarla, es decir, puede abandonarla pidiendo una indemnización, primero por los daños, ¿sí? Por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, y segundo, por el valor de la materia que se utilizó para hacer esa transformación, ¿sí? Este sería, digamos, el régimen de transformación. Son 4 supuestos: si es de buena fe y no puede ser reversible la transformación al estado anterior, si es de mala fe y no puede ser reversible al estado anterior, si es de buena fe y puede ser reversible al estado anterior, y por último, si es de mala fe y puede ser reversible al estado anterior. Son 4 supuestos que están regulados en este artículo, que es el 1957. ¿Sí? Después, si quieren, léanlo, complementenlo, pero básicamente ese sería el régimen completo de transformación. Y nos queda accesión de cosas inmuebles. Accesión de cosas muebles, ya lo vimos, que es este régimen de transformación. Nos queda, dentro de los modos originarios de adquisición del dominio, la accesión de cosas inmuebles y la construcción, siembra o plantación dentro de un inmueble, ¿sí? Dentro de lo que es la accesión de cosas inmuebles tenemos 2 supuestos regulados en el artículo 1959 y el artículo 1961. Uno es la accesión por aluvión y el otro es el artículo, este es el 1959, y el 1961 es la accesión de cosas inmuebles por avulsión, ¿sí? Vamos a tratar cada una de ellas para entender el concepto, ¿sí? Y qué significa cada una, ¿sí? Dentro del artículo 1959, la aluvión nos dice que es la accesión de cosas inmuebles por el acrecentamiento paulatino de aguas corrientes, ¿sí? Que van a provocar una sedimentación, van a provocar una accesión a ese inmueble por sedimentación. Esa sedimentación provocada por el curso de las aguas corrientes, ¿sí? Y natural de las mismas, va a pertenecer al dueño del inmueble. Y nos dice este artículo 1959 que no va a haber acrecentamiento del dominio por aluvión si este curso de las aguas que trae estas sedimentaciones que se adhieren, que acceden al inmueble, se provoca por obra del hombre, salvo que tenga fines